Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, doctora Casares, muchas gracias, doctor Irán, y a todos los miembros de la red. A mí es un gusto estar con ustedes porque es algo que hemos venido haciendo por un buen rato, el trabajo con la red, y creo que es importante compartir lo que hemos trabajado. Yo estoy físicamente, me ubico en el campus Córdoba, del Colegio de Postgraduados, que ustedes podrán pensar que ya no será muy fácil en la Amarante porque es una zona muy lluviosa. Pero aún así nosotros podemos trabajar con grano y la mayoría de las veces lo hacemos con grano que tenemos de pueblo. Entonces, lo que les voy a presentar el día de hoy es un trabajo que hicimos con una estudiante de maestría que está un poco más del lado psicológico. Si ven, mi formación es un poco más en ciencia sensorial, pero eventualmente nos brincamos al tema psicológico. Entonces, el estudio que hicimos fue investigar qué pasa, qué significa el amaranto para las personas. Por ejemplo, hace un tiempo en un curso de análisis sensorial decía una estudiante, es que yo no consumo carne de conejo, no, poco es bien. Y decía, pero ¿por qué? Si la carne de conejo es muy rica, está bien preparada, pues es rica. Decía, es que me recuerda a mis mascotas. Y entonces decía que por eso no consumía carne de conejo. Entonces, para ella, la carne de conejo significaba algo para ella. Entonces, se ha encontrado que los significados pues, pueden determinar las elecciones de consumo. Entonces, por esa razón decidimos buscar estudiar qué significa el amaranto para las personas. Entonces, vamos a la siguiente. Como ustedes saben, ya se ha hablado mucho en estos eventos, las bondades del amaranto en temas nutricionales y también, si vamos a la siguiente, se ha hablado de que es importante diversificar el consumo porque en realidad todas las ventajas del amaranto no funcionan si no se consumen. Si no estamos, puede ser un superalimento, pero si no hay consumo del grano, pues entonces no se van a aprovechar los beneficios. Entonces, lo que hicimos fue buscar cómo diversificar el amaranto. Vamos a la siguiente. Eh, y entonces, para eso buscamos ver cómo es la relación entre los consumidores y los alimentos. Y vemos que esta relación puede ser compleja. Puede tener una relación de tipo biológica, donde, por ejemplo, el apetito, la genética, la salud pueden ser algunos elementos que relacionen el grano con el alimento con los consumidores. O también puede ser psicológica, por ejemplo, el estado de ánimo, el estrés, la psiconutrición, etcétera. Puede ser de una relación tipo social o cultural, puede ser económica o geográfica, en fin, puede haber diferentes tipos de relaciones. Y esas relaciones eventualmente están determinadas por los significados. Entonces, hay trabajos que han investigado, vamos a ver siguiente, eh, cómo es que cómo es que estos significados van a afectar esa elección de los alimentos. Entonces, hay un autor en 2017, Arbit, que propusieron un enfoque cuantitativo, es decir, cómo medimos el significado de los alimentos en los consumidores. Y ellos encontraron que se pudiera dividir en 5 aspectos, sobre todo en alimentos, porque puede variar en diferentes productos, pero en alimentos ellos encontraron que es razonable pensar que esos significados pueden ser de un aspecto religioso, un aspecto moral, un aspecto de salud, social y estético. Es decir, son los 5 que ellos consideran que son los más relevantes en cuanto a alimentos. Y al final, pues bueno, esto puede ser tan amplio porque estos al final son constructos y los constructos pueden tener diferentes características. Por ejemplo, la calidad de vida puede ser un constructo que puede involucrar diferentes cosas, ¿no? Entonces, aquí, pues, estos también son constructos, pero nosotros evaluamos el constructo completo, no evaluamos detalles del constructo, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, ellos definen los significados. Por ejemplo, el significado religioso dice que es cuando el alimento se usa como un medio para celebrar ocasiones especiales, rituales, tradiciones, incluyendo significados religiosos como tabús y algunos elementos culturales. Eso se refiere con religioso. Un significado moral, pues se refiere a que
consideraciones sobre cómo las elecciones alimenticias y prácticas dietéticas hacen que las personas se vean a sí mismas como buenas o malas. Entonces, a eso se refiere con un tema moral. Un tema de salud, pues se consideran a las elecciones alimentarias como el medio principal para alcanzar una vida saludable. Social, pues se refleja como el potencial del alimento para reunir personas y generar sentido de comunidad y facilitar la comunicación. Y estético, pues bueno, se refiere a una experiencia alimenticia que se asocia con un placer similar al de disfrutar del agua. Entonces, si ven, en general, estos autores manejan estos 5 significados. Puede haber más, pero en general ellos son los que consideran que son los más relevantes cuando hablamos de alimentos. Entonces, si vamos a la siguiente. Ya. Nuestro trabajo tuvo una hipótesis que es que el estudio de los significados en los nuevos productos permite identificar asociaciones con la aceptación e intención de compra. Es decir, ¿qué pasa si nosotros sabemos qué significa el producto y cómo se asocia a esa aceptabilidad y a esa intención de compra? Como el ejemplo que decía de la carne de conejo, ¿no? Si yo sé que el conejo significa una mascota, pues eventualmente no lo va a consumir, no va a decidir adoptarlo en su dieta regular. Entonces, esa fue nuestra primera hipótesis. Y la otra hipótesis es el uso de saborizantes puede favorecer la asociación de significados con los nuevos productos. ¿Sí? Es decir, ok, vamos a suponer que no signifique nada, pero ¿qué pasa si modificamos algo? Y en este caso, la modificación que hicimos fue agregar un saborizante. Ahora, ahorita más adelante vamos a hablar de qué productos es que estamos hablando. Vamos a la siguiente. El objetivo pues, fue determinar la asociación de los significados con la aceptabilidad e intención de compra en hojuelas de amaranto. Aquí decidimos usar hojuelas de amaranto porque es un producto popular, porque tiene potencial de integrarse a la dieta de las personas, porque pues, es un producto que se prepara rápido, ¿no? Es decir, tienes prisa y vas a desayunar, entonces, ¿qué pasa? Te tomas tus hojuelas con leche y vamos. Entonces, por eso fue la idea de probarlo con hojuelas de amaranto, que de hecho sí hay hojuelas en el mercado, pero las hojuelas que hemos encontrado solamente tienen como que el amaranto por encima, no están completamente hechas de amaranto. Aquí sí las hojuelas son completamente de amaranto. Entonces, estudiamos esa parte y estudiamos el efecto de diferentes saborizantes vía leches saborizadas. En realidad no es que hayamos agregado el saborizante a la hojuela, sino que usamos una estrategia más práctica que fue todas las hojuelas eran iguales, pero agregamos leche de sabor. Considerando que eventualmente cuando se consume unas hojuelas de sabor, pues el sabor migra a la leche, ¿no? Entonces, en realidad esa fue la razón por la que usamos leches saborizadas. Entonces, la siguiente. Pues materiales, pues, usamos Amaranthus Cruentus, que se cultivó aquí en Puebla. Usamos leche sin lactosa, eh, cuando es leche sin saborizante, y leches saborizadas de la marca Alpura, tipo vaquitas. Y los saborizantes que usamos fueron chocolate, fresa y vainilla. Y con esos 3 saborizantes fueron con los que trabajamos. ¿Por qué elegimos esos saborizantes? Porque son los que están disponibles en el mercado y son los más comunes que podemos encontrar en las hojuelas, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente. Bueno, para preparar las hojuelas usamos un extrusor. Esa fue la elección que hicimos por la razón de que un extrusor puede procesar, dar un tratamiento térmico al amaranto, porque usamos harina de amaranto cruda, o sea, no fue amaranto reventado, fue amaranto crudo, ¿sí? Entonces, usamos el extrusor para hacer tanto el procesamiento térmico como darle forma a la hojuela. Y además, una ventaja del extrusor es que no usa combustibles fósiles, trabaja con electricidad. Entonces, como el programa en el que estamos es innovación agroalimentaria sustentable, entonces decidimos usar esta estrategia, asumiendo que usar una extrusión, pues no emite gases que contaminan, ¿no? Entonces, esa fue la razón. Si vamos a la siguiente.
Los tratamientos que usamos fue un tratamiento de referencia. En este caso usamos como referencia, como nuestro modelo a copiar, las hojuelas de maíz, las de Kellogg's, ¿sí? Otro tratamiento fue el tratamiento control, que fueron hojuelas de amaranto con leche sin sabor, lo más común, ¿sí? Y otro tratamiento que se llama chocolate, que son hojuelas de amaranto con leche sabor chocolate. Tratamiento vainilla, es hojuelas de amaranto con vainilla. Y fresa, hojuelas de amaranto con leche sabor vainilla. Fueron los 5 tratamientos que compramos, ¿no? Entonces, si ven, ahí alcanza a ver la presentación. Aquí están las hojuelas. Y cada uno pues tiene leche de diferente sabor. Entonces, vamos a la siguiente. ¿A qué fue lo que medimos? Aquí en este ejemplo usamos 3 diferentes grupos de variables, ¿sí? Es decir, grupos de variables que en este caso tenemos el primer grupo que son variables de tipo hedónico, es decir, qué tanto le gustan las características sensoriales del producto a los consumidores. Entonces, ese es el primero. Y dentro de estas variables hedónicas, pues está apariencia, color, aroma, consistencia, sabor y sabor residual. Fueron las variables que medimos. Después, otro grupo de variables, vamos a la siguiente, que fueron las variables asociadas a los significados, es decir, significado religioso, moral, salud, social y estético. Aquí, pues, estas variables las medimos en una escala de Likert, donde le preguntábamos, bueno, esta muestra que estoy probando tiene un significado religioso, y las personas tenían que decir, estoy totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo, ni de acuerdo y totalmente de acuerdo. O sea, ahí con esa escala estamos viendo si qué tanto significa qué tanto tiene ese significado para las personas, ¿no? La siguiente. Y el otro grupo de variables es el grupo que está asociado a la aceptabilidad de intención de compra. Es decir, les preguntamos si ellos consideraban que el producto era aceptable, si el producto, si compraría el producto, si estuviera disponible en el mercado. Y una variable que también es interesante es, ¿compraría el producto si supiera que está hecho con amaranto? ¿Sí? Ahí es cuando intentamos decirle, mira, todo lo que le puedas evaluar, ¿qué pasa si te decimos que tiene amaranto o que está preparado 100% de amaranto? Entonces, son esos 3 grupos de variables. Entonces, con esta información usamos una herramienta que se llama análisis factorial múltiple, donde además de evaluar cada una de las variables de manera individual, también comparamos entre grupos de variables. Y para eso, si vamos más adelante, bueno, ahí está el estudio de los consumidores. Lo hicimos una parte en el laboratorio, otra parte se hizo en una universidad cercana al Campus Córdoba. Si vamos a la siguiente. Herramientas estadísticas, pues usamos análisis de varianza, análisis de varianza múltiple, análisis discriminante descriptivo, análisis de componentes principales, análisis de regresión múltiple y análisis factorial múltiple. La siguiente. Y bueno, ahí vemos los resultados. Si vemos únicamente desde la perspectiva de los atributos sensoriales, ¿qué tanto les agradaron los atributos sensoriales a los consumidores? Vemos que la referencia, que es los de Kellogg's, pues al final sí son los que más le agradaron, porque son con los que están más familiarizados, ¿cierto? Entonces, pero esta referencia tuvo mejor calificación en cuanto a apariencia, sabor residual, sabor y consistencia. Pero si ven, la muestra con chocolate fue mejor calificada en aroma y color. Entonces ahí vemos ya una tendencia. Ya se ve que hay algo que está sucediendo, ¿no? El control obviamente es únicamente las hojuelas de amaranto con leche, y esas no parece que les agradaron demasiado. Pero cuando agregamos saborizante, específicamente chocolate, ya vemos un cambio, ¿sí? Entonces, si vamos a ver la siguiente, ¿qué pasa con los significados? ¿Qué significa para los consumidores cada uno de estos tratamientos? Y aquí encontramos que en la referencia, que es las hojuelas de maíz de Kellogg's,
solamente se asociaba con un significado estético. Si está bonito. ¿Sí? Pero la de chocolate ya tiene un significado un poco más importante, que es religioso y tal vez un poco salud, y se acerca un poco a la parte moral. ¿Sí? Entonces, también vemos otra vez que destaca estos significados cuando agregamos chocolate. ¿Sí? La siguiente. Y ahora vamos a ver un poco qué pasa con la aceptabilidad. Miren, cuando tenemos la referencia y le preguntamos si el tratamiento es aceptable, en la referencia dice 98% dijeron sí. ¿Sí? Pues está lógico, porque es la que estamos acostumbrados a consumir. Cuando le preguntamos sobre el control, dijo no, como que no. El 44% únicamente dijeron que sí era aceptable. ¿Qué pasa cuando le ponemos fresa? 63%. Cuando le ponemos chocolate, 67%. Y cuando le ponemos vainilla, 64%. Es decir, con saborizantes incrementa su aceptabilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo les pregunto si está dispuesto a comprarlo? Si vamos a la siguiente. Cambia mucho. Vean cómo la referencia baja. Dice, no, ya no. Sí, sí lo acepto, 90 y tantos por ciento, pero para comprarlo 80%. ¿Qué pasa con el control? 21% se baja. Con fresa 30, con chocolate 50 y con vainilla 29%. Es decir, que cuando ya implica que los consumidores lo van a comprar, ya no están tan seguros. Pero ¿qué pasa si, vamos a la siguiente, si le decimos, oye, pero tiene amaranto? Entonces, ahí cambian también las cosas. La referencia baja, el control baja, pero vean el de fresa y chocolate, 69%, incluso más que la referencia, que es las hojuelas de Kennedy. ¿Sí? Y bueno, vainilla 67. Entonces ahí estamos viendo un efecto interesante donde vemos que comunicarles a los consumidores que tiene amaranto mejora su intención de compra. ¿Sí? En general para todos los tratamientos. Entonces, vamos a ver más adelante, si vamos a la siguiente. Aquí esta gráfica es una gráfica de individuos para la técnica de análisis factorial múltiple, y esta nos permite ver qué variables, qué grupos de variables están asociadas con qué otro grupo de variables. Y en este caso, si vemos, en realidad la aceptabilidad y compra está, que son las líneas azules, no se alcanza a ver, pero bueno, aquí hay líneas azules. En las líneas azules están más cercanas a las líneas rojas. Eso quiere decir que en realidad la decisión de compra está en este momento solamente, está más asociada a las características sensoriales y no a los significados. Pero esto es razonable. ¿Por qué? Porque es un producto nuevo, es un producto que aún no existe en el mercado, y esas asociaciones con significados todavía no están desarrolladas. Entonces, vamos a ver a la siguiente. ¿Qué pasa entonces con los significados? ¿Realmente funciona o no funciona? ¿Realmente me dice algo o no me dice nada? Pues resulta que efectivamente cuando estamos... ¿Qué le es pasa? que Entonces sí. mucha tecnología. La Este, pata. No, es que le está tocando la pantalla. Está tocando la pantalla. bueno, vean cómo es que las líneas azules están cercanas a las rojas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Vean aquí, compra y aceptabilidad están muy cercanas, pero si yo le digo que tiene amaranto, se mueve hacia acá. Es decir, que cuando yo le digo que tiene amaranto, mejora su asociación con los significados. Entonces, eso es algo interesante porque implica que el hecho de que nosotros le digamos a los consumidores que es un producto que está preparado con amaranto, mejora mucho su intención de compra. ¿Sí? Entonces, decir que el producto está hecho a base de amaranto es irrelevante, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, pues bueno, en conclusión,
Encontramos que la aceptación de intención de compra pues tiene una mayor asociación con el agrado de los atributos sensoriales, más con eso que con los significados. Pero si usamos chocolate, ¿sí? Las hojuelas de amaranto pueden ayudar a esta asociación de significados con las hojuelas de amaranto. Y además, si les decimos que las hojuelas de amaranto están hechas con amaranto, vamos, puede ayudar a generar significados de salud en los consumidores. Es decir, los consumidores asocian al amaranto con la salud. Entonces, la propuesta aquí es, que para el caso de las hojuelas es, si hay un fabricante de hojuelas, pues que las fabrique con chocolate, como los Choco Crispies o con estas sucaritas de chocolate, ¿sí? Y entonces, eso puede ayudar a que el alimento se consuma o se adopte un poco más fácil que en las hojuelas de amaranto naturales, ¿no? Y bueno, esa sería toda la presentación. Muchas gracias.